Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Agradecerle a todos las personas que nos han seguido durante todos estos programas, ¿verdad? Que iniciamos una serie bíblica de una manera sencilla. Tal vez usted va a ingresar por primera vez. Este va a ser el primer programa que usted va a ver. Quiero contarles un poquito que estos espacios que se han abierto, el interés es compartir con ustedes em, cosas importantes, por ejemplo, en este caso sobre el cristianismo. Hemos venido desarrollando aspectos muy importantes que toda persona debe conocer acerca de su plan y su propósito, ¿verdad? En programas anteriores les he comentado, ¿verdad? Mi nombre es Elías Delgado. Em, Algunos por ahí me han preguntado que si soy pastora, que si soy teóloga. Y en todos los programas lo digo, ¿verdad? Porque uno tiene que ser responsable, ¿verdad? No soy pastora, en su momento estudié algunos conocimientos, ¿verdad? Pero no los estoy ejerciendo. No soy teóloga, no tengo conocimiento profundo en el tema, pero sí soy una persona que desde que conocí del Señor, ha sido una pasión que he tenido por conocer más sobre las Sagradas Escrituras, sobre el plan y el propósito que Dios tiene con cada persona. Eh, Me gusta el tema de lo que es predicar de Cristo y predicar de sus enseñanzas. Y entonces en este tema, ¿verdad? De una manera, pues responsable, ¿verdad? Porque no, como lo he mencionado en programas anteriores, no voy a estar en un lugar diciendo cosas que no son jamás, ¿verdad? Porque no son. Y parte de esa responsabilidad, ¿verdad? Para mí es muy importante que cuando se habla de ciertos temas en relación, por ejemplo, del cristianismo, que es mi fe, ¿verdad? Sé que Radio Costa Rica 930 es una emisora, ¿verdad? Abierta. Hay muchos pensamientos diferentes, tal vez, ¿verdad? Que puedan escuchar estos programas e incluso hoy lo puedan escuchar, pero sí hay unos temas que he querido profundizar y para eso tienen que haber personas, ¿verdad?, que tengan ese conocimiento profundo y que, vuelvo y repito, de una manera responsable, usted pueda escuchar y en este caso enfatizado, ¿verdad?, que sobre el cristianismo. Entonces, tuve la oportunidad de invitar en esta noche, ¿verdad? Y le agradezco de corazón al hermano y pastor y teólogo Juan Diego Rojas, conocido como el Pastor Pano. Les voy a comentar, él es el pastor
de la congregación donde yo asisto, ¿verdad? Dios puso en mi corazón usar estos espacios para tener un poquito más de claridad sobre ciertos temas que es importantísimo, sinceramente, y lo he dicho en todos los programas, estamos en unos tiempos tan convulsos, de tanta, a veces es increíble, se los he mencionado, ¿verdad? Sobre las redes sociales, que uno se asusta de ver todo ese montón de cosas y uno dice, y yo digo, ¿de dónde salió eso? Pero ¿quién está inventando eso, verdad? Entonces, gracias a Dios por este espacio. Y hoy, ¿verdad? Como les comenté, aquí está el pastor. Ya ahorita ustedes lo van a escuchar. Y yo lo invité a él para que él viniera, ¿verdad? Primero para que ustedes lo conozcan. Una persona que lo que conozco es una persona que tiene una pasión por la enseñanza, por la sana doctrina, de que la gente sepa las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Entonces, voy a presentárselos. Pastor Pano, un gusto. Bueno, mucho gusto, doña Eliet. Muchas gracias por invitarme al programa. Para mí es una bendición y bueno, no, le oro al Señor para que podamos tener un buen programa, ¿verdad? Y explicar bien lo que necesitemos. Muchas gracias. Con mucho gusto, Pastor. Pastor, me gustaría hacerle una primera pregunta. Antes de entrar en el tema, usted, inspirado por Dios, ha escrito dos libros, muy buenos, por cierto. Mm. Aquí los tengo, ¿verdad? Y una de las cosas que me llama mucho la atención, voy a leerlo. Voy a leer lo que usted escribió en el primer libro, que quiero que usted explique sobre ese libro. Usted escribió por aquí lo siguiente: el emocionalismo, el egocentrismo, el sentimentalismo eran los que definían mi cristianismo y lastimosamente el de casi todos de quienes me rodeaban. Pero no era del todo culpa nuestra, simplemente era lo que nos habían enseñado. Esa era la óptica evangélica de donde crecí. No había mucho que yo pudiese hacer, simplemente desarrollarme en ese ambiente. Pastor Juan, ¿cómo nació su llamado al ministerio y el estudio de la teología que usted tanto ama? Sí, yo creo que eso lo escribí porque yo empecé en un grupo de jóvenes, ¿verdad? Donde eh, em, sí, pues nos enseñaban un poquito de la Biblia, ¿verdad? Pero yo soy gran propulsor, digamos, de la predicación expositiva, que es cuando explicamos el texto bíblico, ¿verdad? Yo siento que para eso es la iglesia es para ir a aprender la Biblia, no las ideas que alguien tenga ¿verdad? Entonces, ese grupo que yo iba, se hablaba de la Biblia, sin embargo, pues no podía ser uno que uno salía aprendiendo la Biblia, uno aprendía temas de la Biblia, pero es diferente, ¿verdad? Es diferente. Entonces, en ese momento yo tenía unos 18, 19 años y estuve en ese grupo, pasé por algunas otras iglesias en San José, y muchas de ellas, ¿verdad? Toda la experiencia del domingo de ser cristiano era eso, era una experiencia que movía los sentimientos, que apuntaban a todo excepto la sustancia del cristianismo, excepto la autoridad del cristianismo, que es las Sagradas Escrituras. ¿Verdad? Entonces, es muy diferente saber acerca de la Biblia a saber la Biblia como tal. Entonces, esa fue mi experiencia. Ya después de eso, ahí estuve muchos años, ¿verdad? De aquí para allá, una iglesia a otra, aprendiendo por aquí y por allá. Y después me acuerdo que me topé pastores que los escuché explicar las escrituras, repito, de una manera expositiva. Una manera expositiva es cuando nosotros dejamos que el texto se explique por él mismo, ¿verdad? Dejamos que los autores que escribieron la Biblia, el Espíritu Santo a través de los autores, sean los que
expliquen y nos hagan entender la Biblia de adentro hacia afuera. Eso es lo que se llama hacer exégesis en la Biblia. Y yo lo que encontré mucho era más bien al revés, era eisegesis. Eso es cuando se interpreta la Biblia, empieza uno con las ideas de uno y viene al texto. O sea, usted le impone al texto sus ideas. Entonces me empecé a encontrar maestros como quién, como Miguel Núñez en Estados Unidos, como John MacArthur, como John Piper, etcétera, que yo los veía que ellos explicaban el texto. Entonces, de ahí, ¿verdad? Fue que Dios despertó en mí, sinceramente, un llamado, ¿verdad? Por estudiar más a profundidad las escrituras. Hice muchos discipulados en las iglesias que estuve, pero simplemente sentí que Dios me estaba llamando a más, ¿verdad? Entonces, el Señor me dio la oportunidad de ir a un seminario en Estados Unidos y allá estuve algunos años estudiando teología y bueno, y el resto es historia, ¿verdad? Y el resto enseñándole a la congregación aquí en Guanacaste la Biblia. Y en eso hemos estado los últimos casi 20 años. Es lo que hemos hecho, estudiar las escrituras, ¿verdad? Mayormente en el Nuevo Testamento. En algún momento viajaremos al Antiguo Testamento, pero en eso hemos estado. Pues más o menos, eso es un poquito el testimonio por encima, ¿verdad? De cómo hoy en día soy pastor y cómo se llama, y estoy aquí en este programa con usted, doña Eliet. Gracias, pastor. Pastor, y dígame una cosa, ¿qué lo motivó a usted a que esas enseñanzas, ¿verdad? Aquí tengo los dos libros, ¿verdad? Que el pastor, por acá lo tengo, a esos dos libros que están por acá, vamos a ver, no sé si se verán. Bueno, por aquí están los dos libros que Dios, pastor, ¿qué lo motivó? Aparte de estudiar teología y todo lo demás, ¿qué lo motivó a que sus enseñanzas y sus experiencias las llevara en esos dos formatos de libros? Sí, realmente yo creo que lo que mueve, digamos, el ministerio que Dios me ha dado es una pasión, un celo porque las personas entiendan las escrituras, entiendan la fe cristiana, ¿verdad? La fe, como dice Judas, una vez dada a los santos. Porque como dijo usted ahora al principio, ahora y a través de toda la historia de la iglesia evangélica, siempre surgen ideas nuevas, conceptos nuevos, experiencias nuevas, revelaciones nuevas, y eso tiende a confundir mucho al rebaño, ¿verdad? Entonces, yo creo que por lo que yo he vivido y he visto, ¿verdad? Hay demasiada ignorancia acerca de las escrituras, acerca del mensaje cristiano, ¿verdad? El mundo y las ideas, repito, nuevas que surgen han convertido y transformado el Evangelio al mismo Señor Jesucristo en algo que realmente no es lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros los Correcto, evangélicos muchas veces criticamos a los católicos, pero a mí me parece que hemos caído nosotros en lo mismo, ¿verdad? correcto. Montón de ideas y montón de cosas que son bastante ajenas a la Biblia. Entonces, sí, los libros que he escrito, ¿verdad? Ha sido en esa dirección, ¿verdad? Como tratando de traer luz a las escrituras, ¿verdad? Ni siquiera me interesa compartir ideas mías o no. Quiero traer luz a las escrituras para que el pueblo de Dios, ¿verdad? Pueda conocer la verdad, vivir en la verdad, que es lo que nos va a hacer libres, ¿verdad? Que es lo que nos va a hacer vivir una vida en gozo, en paz, en santidad, cuando realmente conocemos la verdad. De hecho, usted lo sabe, en el Antiguo Testamento el gran problema de los judíos era que se había perdido mi pueblo por causa de conocimiento. Y a mí me parece que ese es el gran problema que el pueblo de Dios siempre ha tenido. En ese tiempo el pueblo judío, ahora la iglesia. Siempre a falta de conocimiento, ¿verdad? Ha sido un problema. Entonces, esa es como, ¿verdad? Mi pasión y por eso es que he escrito. De hecho, usted tiene solo dos libros, doña Elieta. Aquí yo tengo, he escrito dos más. Aquí tengo uno, el último, que ahora más tarde lo voy a recomendar cuando estemos más avanzados en la entrevista, pero que para mí es mi favorito porque es de Jesús, Ay, ¿verdad? qué bien, qué lindo. Sí. Entonces, esa ha sido mi inspiración. Mi inspiración, ¿verdad? Es enseñarle al pueblo de Dios la palabra de Dios. Amén, amén. Pastor, ¿y
cuando llegué a la iglesia, ¿verdad? Que llegué a la iglesia hace unos años donde usted, y tomé el libro de Fe Simple, ¿verdad? Usted ahora mencionó algo sobre el discipulado. Este tema del discipulado, ¿verdad? Es un tema, ¿verdad? Que no en todo lugar se hace este tema del discipulado. Y de hecho que cuando yo ingresé en la congregación, ¿verdad? Como parte de, ¿verdad? Llevar el discipulado, en la primera parte estuvimos viendo el libro de Fe Simple, ¿verdad? Así es como usted le puso al libro. Ujú. Yo le quiero hacer una preguntita primero antes de hacerle la otra pregunta sobre el discipulado. Usted le puso el nombre Fe Simple. ¿Por qué usted escribió esa palabra simple? Sí, creo que uno de los grandes problemas, ¿verdad? Ha sido que hemos dejado la simpleza de la fe cristiana porque no sé si es que nos hace sentir más importantes o nos hace sentir mejor, o no sé cuáles serán las intenciones de querer oscurecer la simpleza de la fe cristiana, ¿verdad? La simpleza de Cristo, la simpleza de la salvación, la simpleza, sí, de entender las escrituras y de entender a Dios y la fe cristiana. Me parece que no es tan complicado, pero lo hemos hecho complicado, ¿verdad? Hemos oscurecido la fe, hemos oscurecido la teología cristiana con tantas cosas que hemos traído Correcto, nosotros al texto bíblico, que correcto, hemos enterrado lo esencial, ¿verdad? Y lo esencial, valga la redundancia, tiene que ser siempre lo esencial, correcto. ¿verdad? Entonces es por eso, ¿verdad? Porque a mí me parece que la fe, nuestra fe es sencilla. Correcto. Entonces, ¿considera usted que todo cristiano debe tener claro acerca de su fe? Claro, es que es, lo mínimo, ¿verdad? A mí me parece que a veces nosotros tratamos nuestra fe como puede ser algo demasiado espiritual o complicado que no lo podemos entender o no le damos la importancia que merece, ¿verdad? Porque a mí a veces me parece impresionante que alguien que está estudiando medicina, ¿verdad? Porque si quiere ser doctor, sí pasa horas memorizándose un montón de libros que le mandan, el que quiere ser contador, ¿verdad? Estudia contabilidad, estudia números y se prepara, pero es rarísimo porque en lo más importante, ¿verdad? Que es en nuestra espiritualidad, en nuestra vida Correcto, cotidiana y eterna con Dios, no le dedicamos lo que le dedicaríamos a una carrera. correcto, Entonces, por supuesto que todos los cristianos deberíamos de ser conocedores al pie de la letra, ¿verdad? De nuestra fe. Y muchas veces, doña Liet, en eso es en lo que nos aventajan, por ejemplo, los testigos de Jehová o los mormones o los musulmanes, ¿verdad? Ellos son súper dedicados al estudio de su fe correcto, y hasta que da gusto escucharlos defender o hablar de su fe porque saben de lo que están hablando. Mientras que los evangélicos es un porcentaje muy pequeño. Yo no sé, la gente a veces cree que es que la preparación y el conocimiento son solo para los pastores, pero no es así, ¿verdad? Cuando no, hablamos de conocimiento, la Biblia habla del pueblo entero, ¿verdad? El correcto, pueblo entero. Entonces, sí, por supuesto. correcto, pastor. El segundo libro se llama, ay, uno de los grandes temas, ¿verdad? Que lo puedo decir, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Tiene conocimiento que tengo muchos años de estar en los caminos del Señor, años de años, ¿verdad? Y lo voy a decir aquí, ¿verdad? A veces pasaron tantos años y estaba como con un cassette que no era, ¿verdad? ¿Cuántas veces me sentía culpable, que etcétera, que un cristiano, por ejemplo, que no peca, ¿verdad? Eso de que como una super espiritualidad tan extraña, ¿verdad? Y entonces cuando venían asuntos sobre el pecado, ay, hasta uno mismo se sentía mal. Entonces, ahí está el tema de el ser perdonados, cómo ser perdonados por Dios. Usted lo escribió, ¿verdad? Es un estudio de la salvación por fe, Mm, que es un tema central del cristianismo. ¿Por qué claro. considera necesario usted, pastor, explicar
este tema tan importante sobre el ser perdonados por Dios, sobre la salvación por fe? Sí, a mí me parece que el tema de lo que los reformadores, ¿verdad?, le pusieron sola fide. Acuérdense que la reforma protestante se trató el fundamento fueron lo que ellos le llamaron las cinco solas, que era lo que redefinían el cristianismo bíblico. Una de ellas era sola fide y era que la salvación es solamente por fe. Esto fue una respuesta al catolicismo de la época, donde en el catolicismo usted sabe que además de usted poner su fe en Cristo, usted necesita hacer un montón de cosas, ¿verdad? Usted necesita dar dinero, usted necesita hacer penitencias, usted necesita ser de alguna manera, tener una fidelidad con la iglesia, etcétera. Hay un montón de cosas que usted necesita hacer. Entonces, Martín Lutero, ¿verdad? Que fue el gran reformador, ese fue el punto central de su reforma y era que no. La Biblia nos enseña que nosotros somos salvos, o sea, perdonados por Dios únicamente por nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Sola fide. De hecho, Martín Lutero, no lo digo yo, dijo, este es el eslabón en el cual la iglesia se sostiene o la iglesia se cae en sola fide. ¿Por qué? Porque resulta que el Señor ha sido el diseñador y el arquitecto de nuestra salvación. Él fue el que diseñó la salvación en la eternidad pasada, Él fue el que ideó el plan en la Trinidad para salvarnos y Él fue el que vino y murió en una cruz para ganar nuestra salvación, para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. ¿Verdad? Él cargó nuestra culpa, pagó nuestro pecado, y ahí usted sabe, al final del Evangelio de Juan, el Señor dice, consumado es, todo está listo, la obra de redención. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creer en el Señor, ser recipientes de la obra que el Señor hizo, ¿verdad? Creer, nosotros simplemente recibimos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pues resulta que el evangelicalismo moderno le ha copiado a la Iglesia católica en añadirle obras a la fe. Entonces nosotros criticamos el catolicismo, pero nosotros hemos llegado a ser iguales, ¿verdad? Nosotros de repente usted lo único que ve es un pueblo evangélico asustado, amedrentado, amenazado, porque desde los púlpitos les dicen que si no dan plata, ¿verdad? Entonces Dios no le va a abrir las ventanas del cielo, un pasaje malinterpretado, que si no tienen una fidelidad a la iglesia, a la denominación, al pastor, entonces Dios no les va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia evangélica ha puesto la salvación y ha dicho, es fe más obediencia. Mientras que la Biblia dice, la Biblia nos enseña que la salvación es solamente fe y una fe genuina va a producir obediencia. La obediencia es el producto de la fe, no es la causa de la fe, de la salvación, perdón. Es el producto de la salvación, no la causa de la salvación. Y nosotros lo hemos hecho al revés, ¿verdad? Nosotros le hemos copiado al catolicismo romano y le hemos impuesto una carga a las personas, ¿verdad? En donde ya entonces el cristiano no puede vivir, para empezar, con una seguridad de que está en Cristo y de que es salvo hoy, no algún día, de que el Señor ya pagó por nuestros pecados. No es que los va a pagar en algún momento, sino ya los pagó. Entonces, en el Correcto. momento que nosotros, y claro, es algo sencillo, porque volvemos a lo mismo, es una fe simple, es el fundamento de la fe cristiana, es lo que nos diferencia de todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo, ¿qué es lo que dicen? Usted tiene que meditar tanto tiempo, usted tiene que hacer esto, esto y esto, usted tiene, y centran la salvación en el ser humano, ¿verdad? Nosotros en el cristianismo, la salvación está centrada en alguien, pero no es en nosotros, es en Cristo, por Amén. lo que Él hizo por nosotros. Y nosotros creemos en eso, entonces los méritos de Cristo vienen a ser nuestros méritos. Su obra reconciliadora pasa a ser nuestra obra. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Entonces, algo tan sencillo en el cristianismo, básico, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser salvos? Bueno, resulta que la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer o tiene la respuesta equivocada. Mire, pastor, yo creo en el Señor, pero
pero de ahí yo a veces peco y esto y que lo otro, ¿verdad? Entonces trajeron el enfoque del cristianismo a ellos, depende de ellos, ya dejó de depender de la obra consumada de Cristo en la cruz. Y a mí me parece que ese entendimiento, que es un entendimiento antropocéntrico, en lugar de ser un entendimiento bíblico cristiano, teocéntrico o cristopocéntrico, vuelve a ser antropocéntrico. ¿Y cuál es el fruto de eso? Cristianos desilusionados, cristianos sin gozo, cristianos Correcto, cansados, correcto, cristianos que no quieren ni le hallaron el gozo de vivir en Cristo. ¿Por qué? Porque correcto, últimamente la salvación vino a caer en sus manos. correcto. Y eso no puede ser así, porque una de las promesas del Señor es que nosotros vamos a tener gozo. Es que el Evangelio es exactamente eso, buenas nuevas. Qué Correcto, buenas, ¿verdad, doña Let? Qué buenas nuevas hay si me van a si me van a dar un regalo, pero después me lo van a cobrar. O correcto. yo tengo que aportar para el regalo. Pues no hay buenas nuevas. Entonces, el mismo evangelio Ujú, se ha perdido el significado y por eso fue correcto. que yo escribí ese libro. Perfecto, pastor. Pastor, en este programa hay gente que nos está viendo y nos va a ver que tal vez no están dentro del cristianismo, ¿verdad? Y no tienen ningún conocimiento y puede ser que están hasta en otro grupo religioso. Y pero puede ser que haya una persona por ahí que tenga mucho interés en empezar en esto. ¿Por dónde usted le recomendaría a esa persona que lo pueda escuchar a usted? ¿Qué consejo le daría a usted si desea conocer de todo esto? ¿Qué consejo le puede dar a esa persona? Sí, yo pienso que eh, hay dos cosas. La primera es algo un poquito más filosófico, lo otro es un poquito más teológico. Lo primero es que si usted quiere la verdad, un día esto está hablando con un muchacho, si usted anda buscando verdad en su vida, ¿verdad? Le reto que pruebe a Cristo, que pruebe a Jesús, que, Correcto. que lo ponga a prueba, que investigue, que lea, ¿verdad? Para que se dé cuenta que realmente Él es, como dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, Él es la verdad, ¿verdad? Todo lo demás que existe en el mundo son verdades o verdades a medias. En Cristo está la verdad del cielo, en Cristo está la verdad de la creación, en Cristo está la verdad de la salvación, en Cristo está la verdad de nuestra identidad, en Cristo está la verdad de la eternidad, en Cristo están las direcciones de todo en la vida, cómo tratar a su esposa, cómo criar a sus hijos, cómo vivir en la sociedad, cómo tratar a su jefe, cómo ser, todo está en Cristo. Entonces, Amén. número uno, uno tiene que ser sincero, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo ando buscando? Si usted anda buscando a Dios, ¿verdad? Yo reto que pruebe a Cristo. Y número dos, si usted dice, ok, voy a darle un chance, ¿qué hago? Yo le recomiendo que usted lea quién es ese Cristo en las palabras de los evangelios, de los Correcto. evangelistas. Ellos fueron, ¿verdad? Dos de ellos testigos oculares de Jesús, ¿verdad? Y otros dos de ellos fueron amigos de testigos que vivieron en la época de Jesús. Son cuatro escritos, los cuatro evangelios más fidedignos que existen, con más veracidad e histórica que existen. Entonces yo lo reto, ¿verdad? Yo le aconsejo a que vaya y lea los evangelios y usted compruebe con sus ojos lo que usted está leyendo, quién es Jesús. Amén. Bueno, antes de entrar a la esencia del programa, ¿verdad? Que vamos a hablar de nuestro héroe, que es Cristo. Pastor, ¿qué otros libros me comentó usted que ha escrito? Sí, tengo uno que se llama Oración de un Cristiano, es un libro pequeñito, ahí lo tenemos en la iglesia, y es algunas meditaciones, ¿verdad? En cómo podemos orar, qué podemos orar, a veces la gente no sabe qué orar. Ese es uno, y el otro que es el de Jesús, que de hecho aquí lo tengo, Ah, no qué sé si, lindo. no sé si se Sí, ve bien, sí, claro que sí. Sí. sí, se llama Jesús único en su especie.
Perfecto. Bueno, pastor, antes de entrar en lo más hermoso de hablar de Cristo, vamos a escuchar una canción. Usted sabe, ¿verdad? Que yo me gusta la música y todo lo demás, y me gusta escribir, y ahora que estoy en esto, escribo canciones y gracias a la tecnología, entonces vamos a escuchar una canción que escribí sobre Cristo para ya entrar a la sustancia. Mientras el camino dolía, él seguía hablando de amor. Con el alma ya herida, pero firme en su misión. Sabía lo que le esperaba, sabía del llanto y la cruz, pero aún en medio del peso seguía mostrando la luz. Mientras sufría, él enseñaba. Mientras lloraba, él hablaba. Mientras el mundo no entendía, su propósito permanecía. Jesús te enseña que no se apaga la visión, que aunque con heridas en el alma, Dios puede usar mi corazón. Vamos a entrar en el tema profundo, ¿verdad? Ahí no sé qué pasó por ahí, pero bueno, vamos a entrar, pastor, son varias preguntas y bastantes preguntas, ¿verdad? No sé si nos va a dar tiempo en este programa, y si no nos da tiempo, y usted tiene tiempo para continuarlo, pues bienvenido sea, ¿verdad? Usted manda, pastor. Pero bueno, vamos a iniciar. Pastor, desde la teología bíblica, ¿quién es Jesucristo realmente? ¿Y por qué su identidad es tan importante y es central para poder comprender el cristianismo? Sí, vamos a ver, voy a empezar por la segunda mitad de la pregunta. Es importantísimo, perdón, es central entender quién es Jesús para el cristianismo, porque Jesús es el cristianismo, ¿verdad? Correcto, Él es el cristianismo, de él se trata el cristianismo. ¿Verdad? Jesús es el Hijo eterno de Dios, es la segunda persona del Dios Trino que describe en las Escrituras, que se encarnó, se hizo hombre, ¿verdad? Adquirió una naturaleza humana, entró en nuestra historia y murió por nuestros pecados, resucitó para salvarnos, ¿verdad? Él fue el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista cuando lo vio, que quita el pecado del mundo. Jesús es, ¿verdad? Esa figura fundamental en el cristianismo. Él no es simplemente un, un maestro, un buen maestro moral o un maestro ascendido que vino a enseñarnos algunas buenas enseñanzas. No, no, eso es cierto, ¿verdad? Vino a enseñarnos cómo vivir en el reino de los cielos. Pero eso no fue lo principal. Lo principal es su identidad, que Él correcto, es el Cordero de Dios. correcto. ¿Verdad? Él fue el que vino a morir por nosotros.
Qué lindo eso, ¿verdad? El cristianismo, Cristo es el cristianismo. Lindo eso. Esta segunda pregunta, pastor, y este es un tema, usted ahora mencionó que Jesús es hijo de Dios. Algunos por ahí, cuando uno, ¿verdad? Ya aquí dentro del cristianismo, tenemos la idea, ¿verdad? De que son tres personas diferentes, que hay un papá, que hay un hijo y que hay otro. Pero, ¿qué significa exactamente la interpretación? No sé si decirlo o la doctrina exacta. ¿Qué quiere decir hijo de Dios? ¿Está de una manera inferior a Dios? Y cuando habla de hijo, ¿verdad? La Biblia no se refiere a la ontología de la palabra hijo, ¿verdad? Sino se refiere a la función de cuando se refiere al hijo. Y entonces, principalmente nos habla de la relación eterna y única que el Hijo de Dios ha tenido con el Padre. No nos habla, ¿verdad?, de su sustancia, vuelvo a repetir, no nos habla de la importancia, sino nos habla de su relación, de su función como hijo. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Ellos, el Hijo y el Padre, son iguales, digamos, en temas de su esencia, son iguales, de su naturaleza, son iguales, eh, pero en temas de función son distintos. Ellos dos más el Espíritu Santo hacen cosas diferentes, operan de maneras diferentes. Entonces, una de las cosas por las que ellos se distinguen es porque el Hijo tiene una relación con el padre, ¿verdad? De hijo a padre, pero eso no necesariamente quiere decir que sea el hijito menor o un Dios que es un poquito menor, ¿verdad? No quiere decir eso, sino simplemente en función y en relación son distintos, pero no en esencia. Y eso tenemos Correcto. que tenerlo muy claro, ¿verdad? Porque a través de todo el Nuevo Testamento, y tengo, ¿verdad? Y podría mencionar muchos versículos, tenemos a Jesús siendo igual al Padre, igual al Padre. De hecho, voy a mencionar dos versículos, Juan 5:18. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo según para ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En la mente judía, decir, alegar al Hijo de Dios o al Hijo del Hombre era una figura divina, mesiánica, no como nosotros nos lo imaginamos el hijito. Ellos entendían el verdadero significado y por eso fue que lo persiguieron para matarlo, porque en la mente de ellos Jesús estaba blasfemando, porque para ellos no era el Mesías, Correcto. ¿verdad? Ok, pastor, entonces en base a eso hay otra gran incertidumbre, pregunta que se hacen muchos e incluso hasta se hacen debates sobre esto. ¿Es Jesucristo que si Jesucristo es Dios? Claro. Yo creo que no hay manera de equivocarse si usted lee el Nuevo Testamento y de darse cuenta de que Jesús es Dios. Jesús es una figura divina. Jesús, como el Mesías, no es que él era, vuelvo a repetir, un gran maestro como el Buda, como, ¿verdad? Como todos estos maestros orientales que le llaman los maestros ascendidos. A Jesús le quieren poner ese título, pero no. Él se separa de esos títulos y deja claro en el Nuevo Testamento que él era Dios. Tenemos muchísimos versículos, ¿verdad? Por ejemplo, Juan 1:1, en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando del verbo, está hablando de Jesús. La acción de Dios era Dios. Juan 1:14, aquel verbo, ¿verdad? Haciendo referencia al Hijo divino, fue hecho carne, habitó entre nosotros. Eh, Jesús en Juan 8:58, antes de que Abraham fuese, yo soy hablando, ¿verdad? Y apuntando a su eternalidad que él tuvo con el Padre.
Juan 20:28, Tomás encuentra a Jesús resucitado y le dice, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Y Jesús no lo contradice, Jesús no le responde, le dice, uy, no, Tomás, estás blasfemando, no me digas que soy tu Dios. No, no, Jesús recibe los títulos de ser Dios porque él realmente era Dios. Ahora, eso por un lado, y por otro lado, ¿verdad? Como Jesús mismo dijo, no me crean por mis palabras, créanme por lo que hago. Las señales y los milagros que Jesús hizo son únicos, ¿verdad? Por eso el libro mío se llama Jesús único en su especie, porque no hay otro en su especie. Él era definitivamente Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Pastor, entonces Cristo es Dios. Absolutamente sí, Cristo es Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Es, es lo que podemos ver de lo que es Dios. ¿Verdad? El Hijo que estaba en el seno del Padre es el que el Padre nos ha dado a conocer. Juan 10:30, perdón, 10:30, sí. Eh, yo y el Padre, dijo Jesús, uno somos, uno somos. Perfecto. Pastor, entonces el Dios que hizo la creación, el cielo, la tierra, ese Dios que se dio a conocer y durante todo el Antiguo Testamento que hizo milagros y ese Dios grande, supremo, maravilloso, ese Dios se hizo carne, se hizo hombre. Entonces Cristo es Dios, es el mismo. Absolutamente, por supuesto que para darle un poquito más de forma al tema, tenemos que entender que la Biblia describe a Yahweh, al Dios, digo, el nombre que usaban los judíos, lo describe siempre en una pluralidad. Muchos le quieren llamar que es un plural majestático, pero yo creo que es un Dios plural, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros nos encontramos desde Génesis, donde Dios está haciendo todas las cosas, y Él habla en plural. Hagamos, en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Siempre Dios se ha mostrado a la humanidad no como un Dios singular, sino como un Dios plural. El Nuevo Testamento nos trae la revelación más completa de ese Dios que es una pluralidad o una trinidad. Es un solo Dios, una misma esencia, pero en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Son tres dioses? No, porque si no seríamos triteístas o politeístas y nosotros somos igual que los judíos. Nosotros creemos en un solo Dios. Somos monoteístas, ¿verdad? Pero creemos que ese Dios tiene tres personas dentro de un solo Dios y eso es lo que entendemos por la Trinidad. Sabiendo explicado un poquito la Trinidad, podemos entonces deducir que una de las personas del Dios Trino es el Hijo, que tuvo una misión y su misión fue encarnarse para venir a salvar a los humanos, ¿verdad? A los humanos pecadores. Dios el Padre, esa no es su misión es otra y Dios el Espíritu Santo tiene también otra misión. Son distintos en funciones, pero iguales en importancia, en dignidad, en valor. Eso es lo que los teólogos le llaman la economía de la Trinidad, ¿verdad? Todos funcionan en cosas diferentes, su relación es distinta de unos con otros, pero iguales en esencia, siendo los tres un solo Dios. Pastor, nos quedan 10 minutos nada más. Es que esto es extremadamente extenso, ¿verdad? Pero para ir concluyendo, quiero hacerle esta otra pregunta. Tal vez alguna persona vaya a escuchar hasta ahora de Cristo, ¿verdad? Todo lo que se está venido hablando. ¿Cuál es exactamente la misión o cuál fue la misión exactamente de venir Jesucristo al mundo y de morir en la cruz? Sí, como dije ahora hace un ratito, ¿verdad? Más que sus enseñanzas, Jesús vino a ser nuestro sustituto delante de Dios.
La Biblia nos enseña que el ser humano ha pecado y porque ha pecado ha muerto espiritualmente y tiene que enfrentar el juicio de Dios, de un Dios justo, porque el ser humano se ha rebelado contra las leyes de Dios. Todos nos hemos rebelado, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Todos hemos pecado, nos hemos rebelado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es puro y nadie con su pecado puede venir delante de su presencia porque morirá. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Dios mismo vino en la segunda persona de la Trinidad, en Cristo, para morir la muerte que yo merecía, llevando encima de él la ira y el castigo de Dios que nosotros merecíamos. Cristo llevó sobre sus hombros el castigo por el pecado, aunque él no pecó, que nosotros por nuestro pecado merecíamos. Dios castigó a Jesús para ahora el que pone su fe en él y cree en él, en su sacrificio, ahora no sea más castigado cuando nos presentemos delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya nuestro sustituto fue castigado. Entonces, ¿cuál fue la misión principal del Señor Jesucristo? Venir a vivir la vida que nosotros no pudimos vivir en obediencia a los mandamientos de Dios y a morir la muerte que nosotros merecemos por habernos rebelado en contra de Dios. Y la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2 que, y por todo lado, que si nosotros creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, seremos salvos. El Señor perdonará todos nuestros pecados, los clavará en la cruz de Cristo cuando lo clavó hace 2026 años, nunca más se acordará de nuestros pecados, nos dará su Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, para que viva dentro de nosotros y nos ayude a nosotros a perseverar y a vivir la vida espiritual en Dios. Entonces, por toda la humanidad necesita a Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay suficientes obras buenas que usted pueda hacer para satisfacer las demandas de una obediencia perfecta, porque Dios es perfecto. El Dios perfecto demanda una obediencia perfecta para nosotros poder vivir eternamente con Él, que es perfecto. Entonces, como ningún ser humano puede, independientemente, doña Elías, de su religión, no importa la religión que ustedes, no importa la plata que usted dé, no importa lo que usted dé, al final no alcanza porque todos de alguna u otra manera hemos pecado y tenemos que dar cuentas delante de Dios. Entonces, Dios lo hizo por nosotros. Dios vino a rescatarnos. Ese fue el plan de Jesús, un plan de rescate. Por eso es que Jesús es diferente a cualquier otro representante de cualquier otra religión. Él fue diferente porque Él vino a hacer la tarea por nosotros. Él vino a morir por nosotros. Él vino a cumplir por nosotros. Y todo lo que Jesús hizo y consiguió es nuestro por medio de la fe. Por eso, si usted que hoy en día está escuchándome, usted necesita a Cristo. Usted necesita a Cristo porque usted un día va a estar parado delante del trono del Dios creador. Y usted tiene dos opciones. Usted puede estar de pie delante de ese Dios en su pecado o limpio de su pecado. En su pecado usted va a recibir la condenación que justamente usted merece, ¿verdad? Porque toda desobediencia, toda rebeldía merece un castigo. Sin embargo, si usted va y se pone de pie delante, el día que usted llegue delante de Dios y usted llega en Cristo, si usted se pone para delante de Dios, habiendo recibido a Jesús como su Salvador, como su Señor, habiendo amado al Señor y creído en Él, entonces la justicia de Cristo es suya. Y ahora usted va a ser perdonado y recibido delante de la presencia de Dios con una justicia perfecta que no es suya, pero es de su sustituto, que por medio de la fe Él nos la da. Entonces, todos los seres humanos necesitamos al Señor Jesucristo sin lugar a dudas. Más bien es urgente que la gente necesita Correcto, volver de sus pecados al Señor Jesucristo. correcto.
Tenemos que llegar al fin, ¿verdad? Del programa y bueno, quiero ahorita dar un mensaje a todas esas personas, ¿verdad? Que tal vez en su vida eh, sienten que no tienen un propósito, ¿verdad? A veces, como les he dicho, ¿verdad? En otros programas, ¿verdad? Se encuentra uno mucha gente que la vida es totalmente sin sentido. Y lamentablemente muchas personas también fallecen y van y fueron a una tumba y nunca supieron su propósito. Y uno de los propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno de ustedes es de que ustedes conozcan ese plan y ese plan es de que tenemos que aceptar a Jesús y reconocer que Él fue el que vino a librarnos y a salvarnos y que hay un propósito para esta vida. El propósito no es las cosas materiales, tener dinero, tener casa, ese no es el propósito, tener una profesión, ese no es el propósito del cual hay un propósito más allá. Así que a todos los que nos escucharon, los invitamos a que puedan seguir viendo los programas y al pastor Juan Diego Rojas Pano, ¿verdad? Conocido. Él es pastor en la iglesia en Tamarindo. Le agradezco de corazón por estar aquí y si hay una invitación próxima, sería un gran honor poder contar con usted, pastor. Muchas gracias. Y no olvidar ese Cristo que lo mencioné en un programa anterior, que yo cuando pienso en Cristo, yo digo... Qué amor, o sea, me siento así a veces como tan pequeña y tan insignificante y creer que ese Dios que se dejó todo y se hizo hombre por amor a nosotros, eh, a veces hasta digo, es que a veces uno ni merece tanto eso. A veces, como decía el salmista David, pastor, que el salmista David decía, ¿qué es el hombre y qué es para que tengas memoria de él? Porque a veces uno ni logra comprender ese amor tan grande que Jesús tiene por nosotros que dio hasta su vida, ¿verdad? Y el fin y el centro, como lo dijo el pastor en esta noche, ¿verdad? El centro, Cristo es el cristianismo, ¿verdad? Entonces, ojalá que todos los que son cristianos, ¿verdad? Que profesan la fe cristiana, prediquemos esto, ¿verdad? Prediquemos esto, prediquemos a Cristo. Ya dejemos, ¿verdad, pastor, de estar predicando tanta cosa y no predicamos el evangelio y el evangelio es Ujú. Cristo, ¿verdad? Claro. Entonces, muchas gracias, que tengan buenas noches, pastor, si quiere despedirse de toda la audiencia. No, muchas gracias a usted, doña Eliet, por la invitación, una gran bendición y a todos los que nos escucharon, igual los bendigo y espero que estén muy bien y que ojalá sigan acompañando en este programa tan bueno, ¿verdad? Y que tengan muy buenas noches. Amén. Los dejamos con una canción también dedicada a nuestro amado Cristo. Que Dios me los bendiga y que tengan muy buenas noches. Jesucristo es el verbo eterno, Hijo amado del Dios creador, luz gloriosa que al mundo ha venido, revelada